Cumpliendo la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía. Hola, Dios le bendiga. Es como siempre un enorme privilegio poder contar con su presencia a través de su palabra no volverá vacía. Como siempre, quiero pedirle que si la palabra que hoy vamos a compartir es de bendición para su vida, que por favor usted también la comparta. También quiero invitarle a ser parte de la comunidad www.supalabranovolveravacía.org. Ahí va a encontrar material de consulta, obviamente hay accesos a la Biblia. Y también tenemos el blog Su Palabra No Volvió Vacía, que son historias reales de gente que se encontró con la palabra de Dios y que fue impactada por ella. Le recomiendo que lo lea. Hoy quiero compartir con usted un pensamiento que no es una gran conferencia teológica, es bastante más sencillo que eso. Lleva por título Quiero estar hambriento. Seguramente a nadie nos gusta tener hambre. De eso puedo dar fe. A nadie nos gusta tener hambre. Sin embargo, cuando hablamos de estar hambriento, estamos hablando de lo que plantea el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versos 22 y 24, que le acompaño a que leamos juntos. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es interesante que la gente se haya ido a buscar a Jesús. Quiero contarle un poco el antecedente que hay de esto. El antecedente de este pasaje es la alimentación de los 5,000. Ese milagro que Dios hizo en el que con apenas 2 panes y 5 peces dio de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños, y todos comieron, dice la Escritura, hasta saciarse. Y no solo eso, sobraron 12 cestas de pan. ¿Qué sucedió después de esto? Después de esto, la gente decidió ir a buscar a Jesús. Lo buscaban con diferentes motivos, seguramente. Y nosotros necesitamos entender algo. ¿Qué fue lo que los movió? ¿Por qué la gente fue y decidió buscar a Jesús? Creo que lo que los movió a buscar a Jesús fue una sola cosa. Fue el haber encontrado en aquel hombre la solución a diferentes situaciones que se planteaban en ese momento de la historia de Israel. Quiero aclararle que ellos no sabían que Jesús era el Mesías. Algunos decían a lo sumo que era un profeta. Y sin embargo, este profeta hacía milagros portentosos. Les hablaba de manera distinta. Les hablaba de un reino que había de venir. Es más, les había dicho que el reino de los cielos ya se había acercado a ellos, que eran nada más y nada menos que una nación esclavizada. Este hombre hablaba como un profeta, justo en el momento en el que hacía ya 400 años que Dios no hablaba por medio de profetas. Entonces, lo que ellos estaban recibiendo y viendo en Jesús era algo totalmente fuera de toda lógica. Estaban viendo algo demasiado grande, voy a decir. Y encima de que este hombre hablaba de que el reino se había acercado, este hombre hacía milagros. Encima de eso, este hombre los esperaba y les daba esperanza. Por eso ellos se fueron buscando a Jesús.
Fíjense cómo termina diciendo este verso. El verso 24, termina diciendo que la gente, al ver que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es interesante que hayan ido a Capernaum porque lo que quiere decir es que se movieron del lugar para ir a encontrarse con Jesús. No se quedaron ahí, ellos tenían necesidad de Jesús. Por eso, el título de esta reflexión, quiero estar hambriento. Porque eso es precisamente lo que me lleva a preguntarnos a nosotros, si a ellos los movió el hambre, si a ellos los movió la sed de justicia, a nosotros, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a usted y a mí para buscar de Jesús? Puedo plantear la pregunta de otra forma también. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene de buscar a Dios? ¿Qué le detiene a usted hoy de acercarse a Jesucristo y de tener un contacto personal con el Señor? Yo quiero ser hambriento. Yo quiero ser hambriento. Yo quiero tener hambre de Cristo todo el tiempo. Nunca quiero estar saciado de Cristo. Nunca quiero sentir que ya tengo suficiente. No quiero que me pase con Cristo como cuando tomo una jarra de refresco bien frío y me la tomo así de un solo y mi estómago se siente lleno. Y digo, no, ya no quiero más. Yo no quiero tener sensación de llenura por Cristo. Quiero tener hambre de Cristo toda mi vida. Quiero ser hambriento. Y quiero compartir esta hambre por Cristo con usted. Estoy seguro que usted tiene hambre de Cristo. Y por eso quiero invitarle a que oremos. Si usted está consciente que necesita del Señor, le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por ser el pan de vida, Señor. Te doy gracias porque me das la oportunidad de saciar esta hambre de amor, de salvación. Y porque eres tú ese alimento que yo necesito, Jesús. Por favor, Señor, perdona mis pecados. Yo sé que te he ofendido. Recíbeme como tu hijo. Quiero que seas mi Rey, mi Señor, mi Padre y mi Salvador. Recibo tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Si usted hizo esta oración, le felicito. Jesús está empezando a llenar esos vacíos que había en su vida. A saciar esa hambre, pero le aseguro que va a tener más hambre por Jesús. Y eso es bueno. Como siempre quiero pedirle que si la palabra que hoy compartimos, si esta porción de alimento que hoy compartimos fue de bendición para su vida, que por favor usted también la comparta. Estoy seguro que será de bendición para alguien más porque su palabra no volverá vacía. Le invito a contactarnos a través de nuestra página en internet www.supalabranovolveravacía.org. Dios le bendiga. Hemos presentado Su Palabra No Volverá Vacía.